Hola, el foro de Davos, o de Davos, es considerado un ejemplo del capitalismo, un ejemplo de las instituciones liberales, empezando por la propiedad privada y los contratos voluntarios, sin los cuales pues no hay tal cosa como liberalismo, ni capitalismo, ni economía de mercado. Nunca ha sido así. Y cuando oiga usted hablar de este foro de Davos como el sitio sí, de las empresas, desconfíe, señora, desconfíe. El foro de Davos es un invento de un economista bien inteligente que se llama Schwab, Klaus Schwab, que se le ocurrió apelar a algo que todos los políticos tienen y muchos empresarios también, que es la vanidad, señora, la vanidad. Y entonces les sospechó Schwab, con razón, que les podría fascinar, ¿no? Eh, Encontrarse ahí en las montañas, ¿no? La nieve, y hablar de los grandes problemas de la humanidad. Rápidamente esto atrajo a los bobalicones de la izquierda que hicieron mucho para fomentar esta idea de que ahí estaba el capitalismo. Entonces había manifestaciones, protestas. Todo es un cuento, señora. Todo es un cuento. Para mayor gloria del poder político. Me dirá usted, pero están muchos empresarios también. Pues por vanidad, claro está, por simular ser importantes. Y también por un aspecto poco edificante, pero muy real. Tan real que lo condenó hasta Adam Smith en el siglo XVIII. Y es que los empresarios pueden tener la tentación de utilizar al poder político en su propio beneficio. O los menos malos de ellos, utilizar el poder político en defensa propia. Ya Adam Smith, en 1776, hablaba de ese riesgo, de que los capitalistas pudieran utilizar el poder político para tener protección, aranceles, dinero, privilegios, monopolios, en el 18. Imagínese cómo puede haber cambiado esa situación ahora, donde los estados son inmensos, de los más grandes de la historia. Mitad nos cuentan esta historieta de los recortes, el neoliberalismo que está achicando el Estado. Si se hubiera achicado, usted lo habría notado, señora, en sus impuestos. Y ya que no. Vale. Pues cuando le cuenten eso del neoliberalismo, diga usted, todo mentira. En Davos se juntan, como digo, los políticos encantados de tener ahí la oportunidad de decir los grandes problemas del mundo, los empresarios que buscan desde la vanidad y sentirse importantes hasta el interés concreto de obtener beneficios del poder político. ¿Y qué es lo que dicen? O sea, ¿qué enseñanzas brotan del Foro Económico Mundial, de este foro de Davos? Pues la corrección política, señora, el pensamiento predominante. Eso ha sido siempre así. Entonces, claro, cuando lo que había era un momento en donde estaba relativamente cerca el muro de Berlín, hubo un momento en donde se esparcieron bastante las ideas liberales, como por otra parte era perfectamente razonable. Había caído el muro que habían edificado los anticapitalistas para impedir que los trabajadores se fugaran al capitalismo. Era tan evidente que el capitalismo había triunfado que se generalizó. Se extendieron las ideas liberales pues mucho más que antes. Los antiliberales tuvieron un momento de desconcierto y, como le he dicho muchas veces, volvieron a la carga con la misma jerga, la misma agenda antiliberal, cambiándole un poco las cosas. Ya no hablan de
tanto de la pobreza causada por el capitalismo, porque miren lo que causó el anticapitalismo, sino pues se preocuparon ahora de las desigualdades o de las mujeres, como si los comunistas no hubieran sido los más machistas que ha habido nunca, la ecología, los indígenas, en fin, lo que sea, para ocultar el desastre que había provocado el anticapitalismo en la práctica. Pero bueno, en esa primera etapa, como digo, es la etapa de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, en donde los propios socialistas se fueron moderando considerablemente. Piense usted en Felipe González, ¿no? Que era un marxista, ¿no? Pues renunció al marxismo, privatizó empresas públicas, abrió los mercados. De pronto existía ese aroma liberal. Muchos liberales equivocadamente lo tomaron como un cambio que iba a perdurar. Ojo. Hay ingenuos en todas partes, señora, también de los liberales. Bueno, entonces en esa época, como todo el mundo tenía más o menos ideas liberales, hasta el Papa, San Juan Pablo II, pues el Foro de Davos también. Y cuando, con matices, tampoco era eso la sociedad Montpellier, ¿no? Cuando la cosa fue cambiando, sobre todo a partir de la crisis de 2007, el Foro de Davos pues también cambió. ¿Qué hizo la crisis? Pues como siempre todas las crisis, animar a los antiliberales y a los anticapitalistas. Y entonces las ideas antiliberales que siempre habían estado presentes en el Foro de Davos aparecieron. Y entonces pues le cuento lo que están diciendo ahora, para que usted se dé una idea en el Foro de Davos. Ellos siempre habían tenido esta idea de que las empresas tienen que estar en la sociedad, al servicio de la sociedad, atender a los intereses de las partes afectadas, como le llaman, el stakeholder capitalism. En el fondo lo que hacían era transmitir una idea que a los políticos y sobre todo a los de izquierda les gustó muchísimo, y es que la propiedad privada en realidad es una cosa que se puede disolver y que las empresas no son de los dueños, no son de los accionistas, sino de los trabajadores, los sindicatos, la sociedad, el país, el Estado. Todo esto les fascina a los políticos, ¿no? Y entonces ahora, cuando cambió el tono de la opinión, también cambió el Foro de Davos, y ahora están directamente promoviendo las agendas antiliberales. Leí a Michael Rechterwald un análisis sobre esto, en donde recogía los últimos años del Foro de Davos. Entonces están hablando de eso, de el stakeholder capitalism, por supuesto, de la necesidad de subir los impuestos, de la justicia social, el medio ambiente, y el propio Schwab y otros ya están hablando de que qué malo es el neoliberalismo. Ellos, los que supuestamente eran liberales, ya están hablando de que qué malo es el liberalismo. Y mire cómo definen estos caras de Davos el liberalismo. Entonces dice, es un cuerpo, dice, de ideas y de políticas que favorecen la competencia más que la solidaridad. Favorecen la destrucción creativa antes que la intervención del Estado, y favorecen el crecimiento económico antes que el bienestar social. Estos son los del Foro de Davos. Esto es exactamente lo que podría decir Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, cualquiera de la izquierda políticamente correcta de nuestro país y de todo el mundo. Es decir, de lo que está atacando el Foro de Davos, llamándole neoliberalismo, es simplemente el sistema de libertad, el sistema de libre mercado, contratos voluntarios, propiedad privada. Eso es lo que está atacando el Foro de Davos, señora. Entonces, que sí, que le van a contar todo este cuento, de que siempre están hablando de que hay que refundar el capitalismo. Esta idea también les encanta a la izquierda porque transmite la sensación de que el problema lo tiene el capitalismo. Y el socialismo no. Digo, caray, si alguien tiene que refundarse, es el socialismo, que siembra pobreza y servidumbre en los 4 puntos cardinales, ¿no? Y cuanto más socialista es, pues peor lo pasan los trabajadores, y ya cuando es comunista ya es la catástrofe genocida que hemos visto. Pero hablan de que hay que refundar el capitalismo.
El socialismo no. Y utilizan el foro de Davos como si fuera el ejemplo del capitalismo. Mucho cuento, señora. Mucho cuento esto del el foro de Davos. Bueno, pues muchísimas gracias. Le pido como siempre que se suscriba. Que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta. Si le ha gustado, claro. Muchas gracias. Hasta pronto.